curiosidad al principio y bueno, ya después un interés genuino en adentrarme en lo que es la psicología, pero no quería hacer la carrera de psicología porque yo no, la idea nunca fue hacer psicología clínica ni atender pacientes ni mucho menos, pero sí me resulta muy desafiante el tema de los entornos laborales, el manejo de grupos, de equipos y de cómo las personas que conforman las organizaciones, ya sea una organización que puede ser una empresa familiar o hasta una unipersonal, hasta las grandes corporaciones en las que uno se desempeña laboralmente. Y bueno, cómo también eso influye en los proyectos. Yo hice alguna especialización, no tengo todavía el título porque no he terminado el trabajo final, pero hice una especialización en gerenciamiento y dirección de obras y proyectos en la UBA, en la Facultad de Arquitectura. Hice una maestría en Ingeniería de Transporte y Orientación Vial, que es la Escuela de Caminos. Tuve la oportunidad de hacerlo por una beca entre 2019 y 2020, el tema que, bueno, me falta presentar el trabajo final de tesis para tener el título, pero dentro de eso, nuevamente, en el 2023 tuve la posibilidad de encontrar esta carrera, que es la maestría en Psicología de las Organizaciones, Orientación Gerencial, que justo coincidió que en el 2023 a mí me ascendieron a un cargo directivo dentro de la organización donde trabajo, que es la DIPOS, y bueno, haciendo, ya teniendo que tomar decisiones y manejando equipos de trabajo para poder obtener mejores y más herramientas, me metí a hacer la maestría, en la que defendí el trabajo final o la tesis en marzo de este año. Y bueno, por eso en esa tesis, junto con mi experiencia de más de 20 años en la carrera, o sea, ya como ingeniera más de 20 años, 23 para ser más exacto, ambas cosas confluyeron en que pueda estar dando hoy esta charla. Y bueno, también a lo largo de la cursada de la maestría tuve también la inquietud de adentrarme en la escritura, que es el libro que está ahí, que también puede ser un comentario al final de la charla. Nosotros como ingenieros lo que hacemos obviamente es, como bueno, nosotros los ingenieros civiles hacemos lo que es la carga física, o sea, lo que nosotros auditamos, que podemos medir y que podemos calcular la carga de sismo, la carga del viento, no sé, cargas permanentes, el peso propio, pero eso es lo que calculamos con precisión como ingenieros. Pero eso, si empezamos a abrir, como les decía yo, ¿no? Esa inquietud que a mí me generaba, abrir un poco más el panorama, nos damos cuenta que cuando las obras tienen retrasos, no siempre es por un problema de logística, no es siempre un problema climático, o sea, no digo que esos problemas no sean muy importantes para el retraso de las obras, pero muchas veces no estamos viendo lo que es el factor humano, o sea, el estrés, la fatiga, la comunicación deficiente dentro de la organización o dentro del equipo de trabajo, la sobrecarga cognitiva, el agotamiento, que bueno, todas esas cargas yo lo asimilé en esta teoría y que lo he visto también en la práctica a través de, como les digo, el trabajo final que he hecho de maestría. Entonces, ese material humano sufre también cargas y esas cargas se pueden de alguna manera calcular, las podemos incluir en nuestros proyectos. Y hice una analogía con lo que es el factor de seguridad que utilizamos para
comúnmente un 50% de factor de seguridad, y bueno, en este caso lo que definí es el factor de seguridad humana, que es la resistencia última de nuestro equipo de trabajo sobre la carga operativa real. Si yo tengo un coeficiente cercano a 1, tengo un riesgo de rotura frágil de ese equipo, o de ese proyecto, o de esa organización, o de lo que esté ejecutando, o de esa obra. Y si llego a 1,5 o más, voy a tener una capacidad de absorción dinámica, asemejándolo, haciendo una analogía con lo que es mi ingeniería civil. Entonces, el factor de seguridad humano es una metáfora de diseño, o sea, no es una fórmula que se calcule. Usar la analogía, como dije hace unos momentos, usar esa analogía de 1,5 es una declaración de prudencia. Y a mayor incertidumbre humana, mayor necesidad de margen de sobra, ¿sí? Justamente porque lo que ocurre es eso, que el ser humano es total y absolutamente impredecible por donde se lo mire. Por algo se dice que cada uno es diferente, cada persona es un mundo. Bueno, justamente de eso se trata el tema de lo que es la psicología. Y bueno, el campo de la psicología organizacional se ocupa de estudiar a las personas dentro de la organización. Entonces, el resultado final arroja, si el resultado final arroja un valor bajo, el cálculo es rígido, entonces por eso queda al borde de una rotura frágil. Entonces es una alerta, y lo que se puede hacer, se puede estudiar de manera científica dentro de lo que es el campo de la psicología organizacional. Lo digo yo como ingeniera, que lo pude hacer. Entonces, a partir de eso se desprende este concepto que diseñé, que se llama el índice de fatiga estructural humana. Pero antes tenía una cosita que me olvidé, que iba a hacer antes de... que es un simulador de... porque eso también hice el trayecto pedagógico para profesionales y técnicos, así que estoy capacitada en pedagogía, en didáctica, y bueno, hay un montón de cosas que se relacionan con dar clases o poder transmitir los conocimientos o lo que uno quiere expresarle especialmente el trayecto pedagógico para los chicos de la escuela secundaria, ¿no? Pero bueno, también yo doy clases en la universidad, y bueno, la sala de escape es un lindo sistema que nosotros, por ejemplo, este es un caso real teníamos una cisterna de hormigón, que hoy no vino Marcos, pero con Marcos la sufrimos esa cisterna, porque no llegaba la junta Waterstone. Entonces no llegaba la junta Waterstone, y teníamos la ventana del verano, y sí o sí teníamos que hormigonar, porque no solamente era el hormigón y el periodo de fragua necesario para semejante mole de hormigón. Teníamos una cisterna de 540 metros cúbicos ahí en Andorra, y otra de 400 metros cúbicos. Entonces eran lindas cisternas. Y bueno, esa cantidad de hormigón tenía que tener su periodo de fragua y todo, pero aparte después también había que hacerle todo el recubrimiento interno. Bueno, todo un montón de trabajos adicionales para ponerlas operativas, todo lo que eran las entradas, las salidas. Y bueno, teníamos ese problema. El cronograma de hormigonado estaba postergado desde principios, y se tuvo que postergar casi un mes hasta fines de enero. Entonces teníamos una ventana de fragua empujada al límite del inicio de la ley invernal. O sea, la ventana de fragua incluye todos los trabajos. Entonces teníamos la opción 1, que podía ser la presión vertical lineal, o sea, exigirle a la gente 12 horas de trabajo bajo frío extremo, o lo que
entonces la opción 3 es la opción elegida si tenemos en cuenta esto que les decía del factor seguridad humana. Sostener el rigor de la inspección, blindar las horas de descanso del equipo para asegurar el 100% de concentración en el montaje de la junta y en todo el montaje y el trabajo de la cisterna, y optimizar el curado absorbiendo el desvío de forma planificada. Entonces, esta sería una de las analogías, o una analogía en el caso real, de cómo se aplicaría el factor humano. O sea, teniendo en cuenta ya no las variables solamente ingenieriles o duras de lo que es lo que nosotros como ingenieros nos enseñan y aplicamos cotidianamente. O sea, es así como también nos han formado, y en la práctica lo hacemos, y no está bien ni mal. O sea, lo que pasa es que agregarle lo del factor humano suma, desde mi punto de vista, y por eso se los quiero compartir a ustedes, porque creo que mientras más se replique esto, suma en todos los aspectos aplicar, de tener en cuenta esto que yo llamo el factor humano y poder medirlo. Y como les decía hace un rato, ¿cómo lo podemos medir? Bueno, tenemos esto que se llama el índice de fatiga estructural humana. Esto surge a través de la tesis que hice en el estudio de una organización, donde encontré el estudio. Ese sí se hace con formularios tipo Likert, que son de escala del 1 al 5, que están, estos formularios están como probados y tienen validación. Entonces eso, como que no es que las preguntas se me ocurrieron a mí y yo hice o sea, la base de mi tesis se basó en formularios adaptados a la cultura organizacional estudiada, pero eran formularios que ya habían sido revisados y validados en otros contextos similares. Y bueno, lo que se encontró fue que una acumulación de microfisuras generadas por cargas cíclicas, incluso muy por debajo del límite de influencia, y cuando en la dinámica organizacional el estrés crónico, el retrabajo, la ambigüedad operan como estas cargas dinámicas invisibles, el colapso del personal no es un evento fortuito, es el resultado prácticamente matemático de la fatiga acumulada. Entonces, una cultura vertical disfuncional significa que no llega a la persona de más abajo en la organización. ¿Cuál es esa cultura? O sea, no se transmite de manera, o sea, sin malos entendidos, o directamente no se transmite. Entonces hay una ambigüedad, hay mucha burocracia hasta que le llega a la última persona en la organización, y ocurre en cualquier organización, ¿sí? Después lo que fue, más allá del estudio que yo hice, la crisis de reconocimiento. O sea, no hay un retorno por parte de la organización con respecto a reconocer al empleado que produce, que rinde, con respecto al otro que quizás no produce o no rinde lo mismo. Entonces esto genera algo que se llama desmovilización estratégica y como mecanismo de defensa, ¿sí? Que es la baja iniciativa autoimpuesta. O sea, una de las respuestas, porque esto era un análisis cuantitativo que con estos formularios de escala Likert, y después se meten a un sistema que se llama SPSS, o sea, se hace un análisis estadístico, bien ingeniero, más allá de que estaba estudiando psicología, pero tuve que hacer un análisis estadístico, y después se hizo una muestra cuantitativa, que eran entrevistas semi-dirigidas o bastante dirigidas, o sea, con preguntas, y para que la respuesta no se vaya muy ambigua, pero una de las respuestas, me acuerdo que fue, y hago lo mínimo indispensable, cumplo mi horario, chao, me fui. O sea, como diciendo, no me moviliza o no me da ningún incentivo quedarme un rato más, hago lo mínimo, lo que se me pide, no te voy a dejar de trabajar.
esa es la desmovilización estratégica. O sea, no es que no trabaja, trabaja pero lo mínimo indispensable para cumplir y se fue. Eso es porque justamente si no hay un incentivo, si no hay un reconocimiento, mucha gente, no todos, pero mucha gente va por ese camino. La clásica de me paga lo mismo. Total me pagan igual, tal cual. Y también, bueno, me ha pasado no quizás en el ámbito laboral también, pero cuando dijiste eso me acordé de la facultad, que uno capaz que se remataba con sacarse siempre una buena nota para tener un buen promedio, y había otro que decía, yo voy a ser ingeniero con un 4 igual que ustedes. Y con todos 4, pero voy a ser ingeniero también. Y todos nos quedamos, pero yo me quiero sacar un 8 o un 9, o sea, imposible. En ingeniería, que le tengo 2 números en toda la carrera y un solo 10 en lógica, me saqué. Bueno, entonces el resultado de este estudio que hice, también hice la analogía con lo que es la ingeniería y lo que sería que el arrastramiento real, o sea, el modelo de resiliencia, en vez de estar por esa columna, ¿sí?, que sería agarrada directamente a la motivación intrínseca, que bueno, ahí me tendría que extender un poco, no es el punto de extenderme en por qué es motivación intrínseca, que se compone de cuatro factores, pero bueno, el tema es la motivación. Vamos a hablar de motivación, después en otra oportunidad les explico por qué es intrínseca o por qué es extrínseca. Pero bueno, está bloqueada en este caso estudiado. ¿Por qué? Porque el mismo sistema la bloquea, o sea, la persona no se siente que puede motivarse o no se siente motivada por la organización. Entonces, ¿cuáles son las vías de esa motivación? O sea, porque la motivación me daba alta. Entonces, era raro, porque ¿por qué me da alta la motivación si no tengo una cultura organizacional o algo que me lo sostenga a eso? Entonces, descubrí en el estudio el modelo de resiliencia. Y la resiliencia es la cohesión horizontal y el apoyo de pares. O sea, lo que me contestaban era eso. Pero ¿qué es lo que te motiva a venir a trabajar todos los días si no te reconocen, si no te pagan bien o si no sé, todo eso que hablé antes? El apoyo a los pares, o sea, el reconocimiento de mis compañeros, o que la paso bien, o el buen clima, o X. O sea, lo de los pares y la resiliencia individual. O sea, tener un propósito interno y un sentido del logro. Un montón de personas lo que me contestaban era eso. Y porque no puedo no hacer. O sea, yo igual vengo y hago y no importa si es reconocido o no. Es independiente de lo que venga de afuera o de parte de la organización. Y bueno, ahí yo hice esta comparativa, ¿no? de querer comparar cómo auditamos una estructura humana sin romperla, y bueno, obviamente ensayos no destructivos. Como les digo, soy ingeniera, entonces trato de asimilar, así me pasa, ¿no? Que los ingenieros me miran con cara de ¿qué le pasa a esta loca? Y los psicólogos me dicen ¿qué le pasa también a esta loca? O sea, para ambos. Pero bueno, la idea sería que tenemos estas 5 dimensiones de auditoría: la carga de diseño, mantenimiento, resistencia al viento, hormigón emocional y un peaje de energía, y en qué se podría asimilar o hacer analogía con el factor físico y en qué sería con el factor humano. Y entonces tenemos como les decía, este test, el índice de fatiga estructural humano, que evalúa dimensiones físicas, mentales, emocionales y funcionales. Se manifiesta en la fatiga como saturación, irritabilidad, pérdida de motivación, y es una herramienta orientativa de reflexión y autoconocimiento, ¿sí? Porque bueno, ahora les voy a compartir el QR para que lo puedan hacer
tienen el QR si lo quieren escanear. Igual si no, les paso el link en algún momento, no tengo ningún inconveniente también de hacerlo. Y si no, bueno, también ahora más adelante, cuando les pase también el link de la consultora, también está ahí el índice IFE. Que bueno, no me conecté a internet, pero bueno, si lo pudieron abrir van a ver que al principio tiene una página donde justamente están estas 5 variables, y si dan vuelta a la tarjeta, atrás está explicado qué es lo que significa para que lo pueda leer cualquier persona, no solamente un ingeniero. Y en la siguiente página hay preguntas que son, como les decía, cualitativas, o sea que pueden contestar sin ni verdadero o falso, ni 1, 2, 3, ni nada. Y después otra que sí hace una medición y te tira un resultado. Y bueno, ¿qué ocurrió? Como les contaba al principio, mientras estaba, a ver, también, el tema de la escritura viene desde que soy chica. Para que se hagan una idea, la literatura, o sea, leer, no solamente escribir, sino leer, también siempre me gustó desde chica. No sé, la profesora de lengua y literatura que me dio la sorpresa de venir cuando estaba firmando ejemplares en la Feria del Libro, me dio la sorpresa y me quedé así, porque la tuve como 4 años de lengua y literatura, a la profe Ana Mandrile, y ella nos daba para leer, obviamente, porque es así en la escuela secundaria, no sé si sigue siendo así, pero bueno, en ese momento era que nos daban para leer un libro, después lo leíamos en clase, hacíamos trabajos sobre eso. Bueno, el tema que cuando llegamos a 4.º año, me acuerdo, y no sé, el Cid Campeador, el Lazarillo de Tormes, y en un momento llegó el Quijote. Y yo me acuerdo que me fui con el Quijote en las vacaciones de invierno y me leí el Quijote resumido, no la versión completa. Tampoco. O sea, pero igual, la versión resumida es una cosa así. Del Quijote, y me lo leí todo, obviamente. Creo que debo haber sido la única en todo el curso, de toda la vida de esa profesora, por eso me vine a mandar a la Feria del Libro. Pero bueno, volviendo al tema de la escritura, la inquietud por escribir o la necesidad de pasar al papel mis vivencias o lo que tuviera ganas de escribir en ese momento, no fue algo que me nació de un día para el otro, ¿sí? Fue algo que se fue pasando a medida que iba pasando el tiempo. Y mientras estaba haciendo la maestría en psicología organizacional, ya empezó a tomar más forma de decir, che, tengo ganas de verdad escribirlo. O sea, mucha gente me decía, vos con la historia que tenés podés escribir un libro. Obviamente era ja, ja, ja. Hasta que un día dije, ¿y por qué no? El tema es que cuando empecé a escribir fue como abrir un dique y no podía parar. Es más, estoy escribiendo ya el segundo. Así que el viernes que viene tengo ya la primera reunión con la editora, a ver cómo seguimos, porque estoy un poco más trabada con este me salió bastante más fácil, pero bueno, ahora en el segundo como que quiero redoblar la apuesta. Y bueno, lo que tiene Construir un Puente, Ingeniería de la Vida Cotidiana, que es una propuesta de intersección que aplica la lógica analítica de la ingeniería a la complejidad de la psicología organizacional humana. O sea, yo lo que digo es la combinación de las emociones con mi sesgo, mi deformación profesional de ser ingeniera. Obviamente, ahora que soy ingeniera, o desde hace 23 años soy ingeniera, lo pude ver de esa manera. Cuando era más chica,
factor de seguridad humano y bueno, y espero poder contarles más cosas también más adelante. Y bueno, lo que diseñé fue, o compartí mi propia caja de herramientas, después de pasar todos esos tsunamis que me pasaron por la vida, y que capaz que les puede servir a otras personas para poder también pasar sus propios tsunamis, porque bueno, todos tenemos, no hace falta ser ni ingeniero, ni tener una enfermedad o un diagnóstico como tuve yo. A todos nos pasan cosas, todos tenemos nuestros días. De hecho, yo misma a veces agarro el libro, lo revoleo por el aire, otro día digo, che, pará, voy a leer una página porque se me fue todo de las manos. Y bueno, para terminar, como les dije, iba a ser breve, la resiliencia de una obra física es directamente proporcional a la solidez de su infraestructura emocional. Eso, para mí, es una ley, o tendría que ser considerado cada vez más por todos los técnicos como algo importantísimo, porque justamente las organizaciones están conformadas por personas y no hay otra forma de que una organización funcione si las personas que están dentro de la organización no pueden funcionar. Y bueno, y ahí tienen el QR de lo que es Sinergia Técnica y Humana, que es la consultora que fundé hace poquito, donde justamente voy a dar, o estoy dando herramientas de esta colisión, de esta combinación entre lo que es la ingeniería y la psicología organizacional para poder ayudar, colaborar y darle un plan de acción en el caso que se puedan detectar microfisuras, como decía antes, en las personas que componen esa organización o en los equipos de trabajo que puedan llegar a prevenir un colapso de toda la organización o del proyecto que se esté trabajando de manera invisible y que, bueno, con todas estas herramientas que pude adquirir a lo largo de la cursada de toda la maestría, puedo asesorar y darles una mano a las organizaciones en su conjunto. Así que bueno, cualquier pregunta, duda, me pueden contactar, ahí están todos mis datos. Y como les dije, el test IFE lo pueden hacer, lo pueden compartir, lo pueden recomendar si quieren, si les gustó, y es para cada uno para ver cuánto le da. Por ejemplo, yo el otro día le decía a Fabio, me dice, ay, yo lo hice, me dio en verde, hablábamos ayer, y cuando justamente yo, desde el otro día que fui el 20 de junio a Río Grande y hasta ahora, que bueno, estoy teniendo 1000 quilombos, hablando mal y pronto, me dan rojo. O sea, yo a mí misma, la creadora del test, me dan rojo y yo misma me autorrecomiendo leer el libro, como les contaba, pero bueno, son cosas justamente, ese es el tema del ser humano, ¿no? La vida misma. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier consulta, acá está. Y hoy me preguntaron tus nombres. Dana. Dana me preguntaba que lo buscó en la boutique del libro, y no, en la boutique del libro todavía no dejé ejemplares. Había dejado de Jardines Ajenos, pero lo fui a retirar, no sé si conocen la librería de Jardines Ajenos, pero si quieren un ejemplar del libro, me pueden contactar directamente porque salvo en la página de la editorial, pero bueno, si viven en Ushuaia, no les va a salir un caro de envío. Acá tengo unos cuantos ejemplares, así que si quieren alguno, bienvenidos.
¿Cómo poder motivar para que no sea eso un factor más de carga en el equipo de trabajo? Bueno, yo hice una propuesta de costo cero que tenía como premisa, creo que eran 3, si no me equivoco lo tengo acá. Están viendo toda mi computadora, está mi data acá. Bueno, una de las de las propuestas era el diagnóstico, pero bueno, no me está apareciendo más que esa, que era la carátula. ¿Te parece alguien de Zoom? No, está bien. Básicamente, una de las propuestas, como te decía, era costo cero. Y una de las propuestas era, por ejemplo, hacer manuales de procedimiento. Entonces eso disminuía un montón lo que era la incertidumbre de los equipos. Entonces todos más o menos, ¿por qué? Porque muchas de las, no sé si decirle quejas, pero sí de los como reclamos o inquietudes, era que la falta de definición de errores. Entonces, la falta de definición de errores, que no se sabe quién hace qué, entonces al final hay cosas que la terminan haciendo duplicado o hay cosas que no las termina haciendo nadie. Entonces, bueno, manuales de procedimiento con la división de tareas. Dana dice de que podrías hacer tipo manuales de procedimientos por expedientes o por tipo de trámite o algo así. Bueno, Tipo diagramas de flujo. intervención de costo cero, 3 eran. 1. Blindaje de equipos. Oficializar células de trabajo autónomas para proteger la cohesión. El ítem 2, mínimos operativos, manuales simples para
5, pero bueno, hacer manual el procedimiento. Y el ítem 3, la validación lateral, o sea, el reconocimiento de entre pares, o sea, darle una valoración, ya que las personas decían que el reconocimiento entre pares era lo que lo sostenía, entonces darle una validación, que bueno, que no solamente esperemos que siempre reconozca tu jefe, sino eso. Por lo menos ese fue esas recomendaciones de lo que se podía hacer. Después he trabajado también en lo que es el tema de la transmisión de la experiencia. La transmisión de la experiencia es muy difícil y muy importante de aprenderlo en cualquier organización, porque hoy en día la gente joven es muy alta la rotación, y la gente de mi generación y más grande, y un poco más chica también, ponerle desde los 40 para arriba, ya son más de quedarse y la estabilidad, entonces se quedan hasta su jubilación en un empleo, y cuando se da esa persona no hay forma de recuperar esa experiencia bajo ningún punto de vista. Y a la persona de 40 para arriba le cuesta también decir, ¿para qué le voy a explicar a este si a los 2 años se va a ir? Entonces, poder lograr un plan, una planificación de hacer un resguardo, no en personas, sino en justamente manuales, archivos, documentación que sea accesible y permanente, independientemente de las personas. Eso también es una propuesta que en principio no lleva, para mi punto de vista, un costo mayor. Claro, son todas intervenciones. A ver, después teniendo plata, obviamente. No, justamente eso es un poco la pregunta, es porque dentro de una organización privada no puede hacer una compensación económica, pero no es lo mismo en una organización pública, donde la decisión de cuánto para la remuneración de cada uno no es decidida por el jefe. Exactamente. Entonces hay un montón de intervenciones que se pueden hacer sin costo, o sea que no son un reconocimiento económico, y sí se pueden hacer para mejorar la operatividad. Pero bueno, del dicho al hecho. Pero ¿cuál sería la diferencia con un área de actividad que hace eso, que hace las lecciones aprendidas de los proyectos, que hace los protocolos, Y lo que pasa es que el área de calidad se basa más justamente en el protocolo del funcionamiento del proyecto. Esto es más en la persona. O sea, sí, se juntan, no son dos cosas separadas totalmente, pero la psicología organizacional lo que hace es que la calidad también incorpore lo que es recursos humanos. O sea, es algo más abarcativo, porque el recurso humano como tal, ¿sí?, tiene que tener, para poder trabajar, por ejemplo, estar motivado, más allá de la retribución económica que todos tenemos, por eso trabajamos, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia, por lo menos así a grandes rasgos, ¿no? Yo creo que apuntando a lo que decía la ingeniera, desde mi punto de vista, yo soy ingeniero industrial y tengo mucha experiencia en procesos de fabricación. Entonces, también apuntando un poco a eso, yo creo que esta parte le da las bases a la ingeniería de procesos, a la parte de calidad de una organización, para así ejecutar las tareas necesarias para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Creo que va más que nada por ahí. Claro, sí, tal cual. Justamente hay personas, creo que, no sé si fue en la charla de Río Grande, que me dijeron algo así, como que eso sería lo que hacen los ingenieros industriales, algo así, ¿no? Y yo decía, no, porque justamente el punto no es el proceso solo, es el proceso junto con las personas que hacen ese proceso. Con una visión global.
ver más a la persona y a la persona dentro de la organización. O sea, no es, como les digo, psicología clínica de ver, ay, está deprimido o está con un problema de salud mental o, no sé, un episodio de ansiedad, que eso obviamente se ocupa la rama de la psicología clínica y un psiquiatra o lo que sea de la medicina. No, esto es dentro de la organización. Este proceso le puede generar ansiedad, le puede generar angustia, le puede generar desmotivación. Bueno, eso cómo incide en su productividad. Así sería más o menos la lógica, visto desde el punto de vista de una ingeniera que hizo la maestría en psicología organizacional. Algo así sería. Como sumar herramientas a lo que es el cálculo o el proceso como proceso sin incluir a la persona. O incluyéndola pero con variables muy rígidas, ¿no? Acá es como más flexible las variables. Yo creo que el desafío hoy en día está en no perder el foco en la persona, más que nada por el momento de crisis económica que atravesamos, ¿no? Entonces, en un mundo actual, en un escenario en realidad actual, en que las empresas se están achicando operativamente, dejan de prestarle atención un poco al factor humano y se centran más en la rentabilidad. Entonces, ¿de qué manera, es un desafío, ¿no? ¿De qué manera podemos llegar a un equilibrio justo? Sí, bueno, yo tuve una materia entera de que era por el tema de la inteligencia artificial y cómo eso influía en las organizaciones. Y bueno, obviamente, influye un montón y lo vemos todos los días. La cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo porque lo reemplaza la inteligencia artificial. Entonces, bueno, justamente los seres humanos, ¿qué humanidad aportamos a los proyectos? Pero esa humanidad que aportamos es positiva y si no es positiva, ¿cómo la podemos mejorar? ¿Sí? O sea, ese es el desafío. Sí, tal cual. Tal cual. Más de los tiempos que se viven hoy, más allá de la crisis económica que tenemos en nuestro país, que todos la estamos padeciendo, es a nivel global el tema, por ejemplo, ¿no? de la pérdida de puestos de trabajo por el reemplazo de la inteligencia artificial, de la mayoría de los procesos que son repetitivos, que no requieren de un razonamiento o de una intervención humana para realizar ciertos procesos o para intervenir. Bueno, no todas las, como vos decís, no todas las empresas apuntan, no, y si no es rentable, lo corro. Y no, pará, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo podría ser más rentable este recurso que tengo y no despedirlo, por ejemplo, ¿no? Si no es que se mandó un poco feo, bueno, sí, no despido, obviamente, pero si no se mandó un poco feo, ¿cómo hago para reacomodar este recurso humano, esta persona, y que pueda serme a mí como empresa más rentable, como organización?